Francisco, un gusto. Hasta luego. Ha estado con nosotros el doctor Stalin Raza, constitucionalista. Y de inmediato iniciamos un diálogo con el doctor Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica e Infectología del Hospital del IES del Quito Sur. Bienvenido, doctor Mora, un gusto saludarle. Bueno, este rato usted está en el hospital donde todos los ojos están observando. No solo que ha sido el hospital que más casos de COVID ha tratado, pero también parece que es el que este rato está desbordándose. Un gusto saludarle. Bienvenido, Francisco. Buenos días. Buenos días, Francisco. Qué gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, estamos hablando de uno de los hospitales centinelas más grandes de la zona 2 y de la zona 9, y evidentemente eso me genera muchas circunstancias. Una de las principales y de las mayores es el tipo de paciente que están llegando. Ya no es igual al paciente que veíamos en una curva epidemiológica en un 2020, como veíamos grandes cantidades de Ujú. pacientes, afluentes de pacientes como tales que llegaban, que eran pacientes con sintomatología respiratoria leve, incluso podría decir que una gripe, que terminaba siendo COVID, pero no necesitaban hospitalización. Y ahora en este punto es totalmente distinto. Son pacientes que llegan con un cuadro respiratorio ya franco, con una neumonía, una necesidad de hospitalización. Y ese es el tipo de pacientes que están llegando ahora y que evidentemente al necesitar un ingreso hospitalario, ya comienza a cambiar todo el panorama hospitalario como tal, de un modelo de Ujú. gestión de flujos, circuitos y de altas, porque ese paciente ingresa, se complica y comienzo a disminuir la cantidad de egresos. Y usted sabe, Franca, de una manera muy clara, mientras mayor sea la cantidad de ingresos y menor sea la cantidad de egresos, podemos comenzar a tener una Colapsar. saturación. Claro, y justamente eso es lo que estamos viviendo en este punto, porque la cantidad de pacientes que ingresan es superior a la que egresan y comenzamos a tener una lista de espera desde hace una semana de pacientes que necesitan una cama hospitalaria, porque hay que recordar que el servicio de emergencia es un servicio que en principio tiene que llegar el paciente, diagnosticarse y decidir si sube a hospitalización o si va para casa. En este caso ya ha pasado de ser este tipo de servicio emergente hacia una larga estancia o pacientes que quedan 48 horas porque me faltan camas en piso. Además que los modelos que se han logrado es justamente categorizar a los pacientes en verdes, amarillos, naranjas y rojos, y en los pisos igual tener pacientes de estas mismas categorías para tratar de compensar. El problema que nos estamos viviendo ahora es que tengo una gran cantidad de pacientes naranjas y de pacientes amarillos, es decir, pacientes moderados y Ujú. pacientes graves, que me están comenzando a abordar. Y un paciente grave que requiere de una unidad de cuidados intensivos, que a pesar de que el Quito Sur ha implementado sistemas de ventilación mecánica no invasiva por sistemas Bortram o alto flujo, requieren aún cuidados intensivos, y el día de hoy sobrepasamos 80 pacientes en lista de espera de unidad de cuidados intensivos. Entonces realmente son cifras récord que no se ha tenido en un 2020. Esto es lo que nos Claro. preocupa, como digo. Usted de lo que nos comenta, entonces, no sé, es más agresivo el virus, estas nuevas cepas que se descubren son mucho más letales, o usted siente que los pacientes están demorándose mucho en ir al hospital para ser tratados. Tampoco es que hay que entrar en desesperación, pero no llegar a los extremos de ir casi al último al hospital. Estamos hablando de dos circunstancias. Cuando hablamos de variantes como tales, sí es un factor importante, aunque evidentemente esto lo tiene que tratar territorio. El Ministerio de Salud Pública, al ser la autoridad sanitaria, trata el tema epidemiológico de territorio. Pero por otro lado, sí que se está viviendo pacientes que llegan ya con otro tipo de complejidad, porque tal vez pensaron que simplemente es una gripe. Y claro, en números a grosso modo, sí se sabe que del 100% de pacientes que se encuentran contagiados de la COVID-19, el 80% presenta síntomas leves o síntomas muy leves que incluso llegan a ser, entre comillas, asintomáticos. Pero ahí sigue existiendo un 20%, y este 20% de pacientes pueden o tienden a complicarse. Pero la gente, lastimosamente, lo que está viendo es que se quedan en casa,
ya no llegan con el típico síntoma gripal, sino más bien llegan con un síntoma mucho más franco, de complicación en casa, de mayor tiempo, y entonces ya no es el mismo paciente. Como digo, en un Claro. 2020 realmente lo que sucedía es que venían los pacientes tenían una gripecita o un síntoma como tal, y lógicamente este era el que predominaba, el que estaba, ¿no es cierto? Ahora no, ahora vemos todo lo contrario. Ahora vemos un paciente que se quedó en casa, llegó ya con una neumonía, necesita oxigenoterapia, por tanto necesita ingreso y tiende a complicarse. Y eso genera lo que se espera en una pandemia. Cuando hablamos de una manera muy textual y de definición, una pandemia tiende a saturar los sistemas sanitarios si es que no se encuentran las medidas para disminuir el nivel de contagio. Y lastimosamente, y que es el tema muy preocupante, es que el nivel de contagio que se necesita disminuir no solo depende del aumento de una capacidad hospitalaria, sino también de la responsabilidad social. Y como usted y yo sabemos y lo hemos visto, esto sí se ha visto Se, re- totalmente disminuido a lo Se largo relajó. del tiempo. Sí, se relajó. Exactamente. Doctor Mora, ¿cuántos pacientes habrán tratado ustedes en el Hospital del Sur en tema COVID? Eh, Porque además no han dejado de tratar las otras patologías, las otras enfermedades. Están ahí, o sea, los ciudadanos. No sé si se han tenido que suspender tratamientos de otro tipo de enfermedades, doctor Mora. Bueno, hay varios puntos aquí y el primero es que al ser nosotros un hospital centinela, tenemos esta obligación de atender a todo paciente sintomático respiratorio. A lo Bien. largo de la pandemia, desde el mes de marzo hasta acá, el hospital en una media ha atendido más de 80,000 pacientes que cumplen sintomatología respiratoria. Pero por otro lado, todo va de acuerdo al flujo de pacientes que ingresan y la medida para esto es justamente la emergencia. La cantidad de pacientes que ingresan por la emergencia de una patología franca me permite ir movilizando el hospital. Entonces, ha habido picos altos de la pandemia en un 2020 y estamos ahora también, donde más del 90%, por no decir un 100% del hospital atiende pacientes COVID. Y ha habido otros puntos bajos de la pandemia que hemos expandido las zonas no COVID. Siempre es importante entender que la atención de la salud debe garantizarse. Entonces, en este momento existen aún 50 camas en promedio de pacientes no COVID entre quirúrgicas y clínicas, porque la emergencia no COVID sigue atendiendo, aunque en este punto ya se atiende simplemente a aquellas patologías vitales. Es decir, un politraumatizado, alguien que tiene un choque por arma de fuego o cualquier cuestión que ponga su vida en riesgo, tiene que ingresar y también existen flujos dentro del área no COVID de protección hacia el personal y también de ciertas pruebas rápidas para diagnósticos y poder entrar a quirófano de manera segura. Entonces, sí, tenemos pacientes no COVID en menores cantidades, pero también esto implica ciertos detalles, porque era muy fácil tener una emergencia no COVID cuando nos encontrábamos en confinamiento, donde disminuían los accidentes de tránsito, el tema de asaltos, entre otras cuestiones. Evidentemente se disminuía y la cantidad de pacientes era menor. Ahora, en semáforo verde, por ponerlo de cierta manera, también existen estas patologías que tiene que garantizar un hospital, porque hay que siempre, como digo, garantizar la atención sanitaria. Francisco, entonces ustedes siendo un hospital centinela han atendido a más de los del Seguro Social, a otros ciudadanos también, se ha visto, pero sobre todo, y 80,000 es un número que pese a su juventud, uno diría, no tiene parangón, ¿no? Haber tratado una enfermedad así y un hospital prácticamente nuevo, Francisco. Claro, estamos hablando de una pandemia, se esperaba justamente grandes cantidades de pacientes que vayan llegando y cuando uno hace el acumulado, 80,000 pacientes es un número importante, pero siempre hay que ver el lado positivo de esto, 80,000 pacientes que han transitado por el Quito Sur entre leves, moderados, graves, cuidados intensivos, ha permitido que el personal sanitario conozca de la enfermedad, se dé un cierto tipo de Uh -huh. experticia sobre lo desconocido desde el mes de marzo en adelante y por tanto también se ve
una mejora en el giro de cama hospitalario, es decir, este paciente que ingresa, ya hay una mejor técnica, la medicación que se utiliza va de acuerdo a la propia experticia hospitalaria, a los lineamientos internacionales. Son datos importantes que nos permite dar una circulación mayor de pacientes y comenzar a generar también estos diferentes modelos de gestión, estos diferentes puntos claros para mejorar los flujos de pacientes y no vernos saturados, porque a pesar de la cantidad de pacientes atendidos, la tipología de pacientes, los modelos que se han logrado a partir del Hospital Quito Sur nunca han generado que falte esa atención sanitaria. En un inicio, cuando estábamos hablando de marzo, abril, mayo, junio, nosotros lo que hacíamos era ingresar todos los pacientes para luego georreferenciarlos y darle un seguimiento epidemiológico y tener en cuenta cómo va nuestra población, en ese punto era la georreferenciada para el Quito Sur, y hemos ido ampliándonos. También en cuanto al personal sanitario, al comienzo, de acuerdo a lineamientos internacionales y nacionales, teníamos todos los equipos de protección que luego nos dimos cuenta que eran de cierta manera exagerados y generaban problemas con infecciones asociadas, ¿no? Porque hay que recordar que los equipos de protección personal están pues creados para proteger ciertos puntos y ciertos lineamientos bastante claros. Pues un exceso genera una sobreseguridad y esa sobreprotección también genera probables infecciones. Por tanto, nosotros realmente como Quito Sur, apegándonos a los lineamientos tanto de la autoridad sanitaria como a los lineamientos internacionales de la OMS, OPS, FDA, entre otros, hemos disminuido la cantidad necesaria de equipos de protección personal y uso de mascarillas de acuerdo a la tipología de pacientes, lo cual se ve reflejado en el acumulado del personal sanitario contagiado que llega a un 4,8% de la totalidad de los pacientes, considerando que un hospital Centinela para primera línea tiene absolutamente a todo su personal. Acá primera línea es el personal de triaje, el personal de admisión, el personal de enfermería, el personal médico de las diferentes áreas, porque pues evidentemente todo el hospital es COVID. Claro, o sea, aquello de que incluso algunas autoridades comenzaron a asomar con overoles, con guantes, con cascos, esas eran unas exageraciones para la foto y usted lo ha puesto muy claramente. Esto ya es una acumulación de experiencia, Francisco. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Se puede tratar el COVID en la casa si, con el seguimiento que ustedes pueden ayudar? ¿Se puede para incluso no? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? ¿Se puede tratar eso a lo mejor un asintomático? Sí, diríamos, ¿no es cierto? Pero incluso aquellos que tengan síntomas leves y que pueden ser controlados para no llenar más los hospitales, sobre todo no contaminarnos, Francisco. Hay que tener en cuenta varios puntos también aquí. Primero, usualmente los hospitales, si bien es cierto, tienen una gran cantidad de pacientes en esta patología en particular, COVID-19, pero también tienen flujos epidemiológicos y circuitos que garantizan o tratan de garantizar y asegurar que no exista contagios en masa, ¿sí? Entonces, los hospitales usualmente son muy seguros, aunque parezca lo contrario, porque para eso justamente existen lo que son el tema de desinfecciones, que son diferentes a las desinfecciones habituales, los circuitos, hacia dónde van los pacientes, qué tipo de flujos tienen, por un lado. Por otro lado, ¿qué tipología de pacientes debería llegar al hospital? Realmente lo que vivió Quito Sur y que nos permitió también entender un poco más es que todo paciente sea diagnosticado y tenga una atención médica y que esa atención médica determine si es que debe quedarse o debe regresar a casa. Y dentro de casa están los lineamientos epidemiológicos de aislamiento que siguen siendo los mismos y que ahora son mucho más detallados, puesto que estamos hablando de que ya se conoce más sobre la naturaleza de este virus. Por tanto, si hacemos un conglomerado, ¿qué se recomendaría? Primero, no esperar a signos de alarma para llegar y no esperar en casa para llegar a un hospital. Si tengo sintomatología respiratoria, llegue a un centro de salud de primer nivel o de segundo nivel, bueno, como sea, para dar la atención y tenerlo monitorizado y saber que el paciente no padece de una neumonía, sino de un COVID con síntomas leves y que vaya a casa y que no me genere un fómito de contaminación mayor.
¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Y cómo podemos ver esto? Pues con los niños, porque los pediátricos llegan, los pediátricos son un punto muy claro, tal vez no se complican tanto como los adultos, sino que para el tema epidemiológico sí es bastante claro que son puntos focales de un fómite de contagio masivo en casa. Por eso es que comenzamos a ver en puntos pandémicos toda una familia llegando a un hospital como el Quito Sur. Entonces, el no esperar a complicarse para llegar a un hospital realmente sería la manera de descongestionar, porque son pacientes que están atendidos, que sabemos que no se van a complicar, que pueden ir a casa bajo los aislamientos epidemiológicos necesarios y no generarse fómites infecciosos a lo largo de la sociedad, que al final es lo que estamos viendo en estas curvas y estas tendencias al alta, más los picos sobre dichas tendencias. Si bien no, nunca es bueno automedicarse, pero los síntomas que debería uno ya preocuparse e ir a visitar, como usted nos ha dicho, al médico de inmediato, eh, porque alguien puede comenzar a curarse como una gripe, ¿no? Y no ya es el COVID. Eh, ¿Qué debemos tomar en cuenta, Francisco? Evidentemente, cuando estamos hablando de todo este ciclo, hay que entender que la medicación que se da a los pacientes va a depender de la complejidad de la enfermedad. Y muchas veces, cuando no hay una neumonía, no hay una hospitalización, cuando no se requiere de oxigenoterapia, se trata de tener medicaciones básicas para paliar los síntomas. ¿Por qué? Porque este virus sigue siendo un virus autolimitado que tiene un inicio de contagio, Yeah. inicio de síntomas y también fin de la procreación viral y de esa carga viral bajo una disminución por propia muerte autolítica del virus. Entonces, ante este punto, la mayor parte de medicación realmente es a paliar los síntomas para sentirse mejor. Entonces, ¿cuándo llegar a un hospital? ¿Cuáles son los signos de alarma que necesariamente se debe llegar al hospital? Es una fiebre mayor a 38 grados centígrados, una sensación de ahogo, el hecho de realmente comenzar a desaturar, a perder la oxigenación como tal, Yeah. que lo puedo ver muy fácil, ¿no? Cuando se hace una actividad rutinaria, normal, común y silvestre, pues, y en esta no me Ya cansaba y comienza. ahora me canso, tal vez hay que ir al hospital Sí. porque algo está pasando, no estoy oxigenando bien. Pero eso pasa en el 20% de pacientes. El otro 80% de pacientes tienen síntomas leves, pero en cambio sí que tienen una carga viral que puede Muy generar un alta. contagio y comenzamos a ver todos los fómites. Exacto. Y entonces hay que recordar que este virus, si bien es cierto, tiene un 0,65% de letalidad. Sin embargo, la transmisibilidad es bastante alta y lo vemos reflejado porque es un virus que Claro. generó una pandemia, ¿no? Con esta experiencia suya, Francisco, algunos dicen los héroes de este tiempo y otros en cambio dicen, no, son los médicos de siempre, solo que con más trabajo y han cumplido. ¿Están atendidos ustedes también? ¿Hay un trabajo para esta carga de trabajo, valga la redundancia, Francisco? ¿Están vacunados ya? Bueno, hay que ver muchas cosas. Yo soy de la segunda idea. La parte sanitaria se preparó para combatir una patología y esta vez tenemos una patología en grandes cantidades, pero es parte de Del la trabajo. preparación sanitaria del trabajo como tal. Y lógicamente eso hay que respetarlo, que se ha hecho ciertos sobreesfuerzos en cuanto al horario. Al inicio bastante temor, porque algo desconocido Claro. siempre genera temor, pero la experticia a lo largo te permite hacer y comenzamos a ver patología, una sola patología en grandes cantidades que ha permitido tal vez verlo en dos sentidos. El primero, en conocer algo nuevo y el segundo, en ser parte de la historia de una pandemia que para la parte sanitaria siempre es interesante y bueno, en la particular para todo el área de epidemiología, infectología y microbiología también se vuelve algo dentro de la historia. Claro. Ahora, en el tema de vacunación, bueno, pues eso maneja el Ministerio de Salud Pública, la Autoridad Sanitaria como tal, pero el 98,3% del Hospital Quito Sur al día de hoy Están. se encuentra vacunado y de hecho hoy tenemos segundas dosis a una cantidad importante de, de personal sanitario del hospital, ¿no es cierto? Entonces, ese 98,3 siempre da la garantía de seguir Ujú. trabajando, porque la inmunización es parte de una prevención. No hay que olvidar que no es el hecho de ya de puedo ir libremente sin mascarilla, porque no, eso es prevención, no es Ujú. protección.
pero siempre da un punto de satisfacción al personal sentirse bien. Como digo, al ser un hospital que me atrevo a Centinela. decir por número de camas, el más grande, Centinela en la zona 2 y en la zona 9, es decir, en el distrito metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha, Napuitena, lógicamente la cantidad de pacientes que se han visto son números importantes, más de 80,000 pacientes, como lo habíamos dicho, y también todo el personal sanitario, el personal administrativo médico, que es el personal de triaje, admisiones, trabajo social, todo el mundo se ha visto inmiscuido en los diferentes flujos que se han realizado para garantizar esta atención sanitaria. Y hay que recordar que no solo es la atención de enfermería y la atención médica, también son los cambios de camas que me permiten dar las altas, es el tema de trabajo social, un tema de salud mental que se ha garantizado tanto en los pacientes como también en el personal sanitario. Entonces es todo un modelo de gestión que ha armado el Quito Sur con el objetivo de generar esa atención integral hasta estos pacientes. Y evidentemente eso genera que el personal de primera línea sea de diferentes ámbitos, desde el personal de seguridad, porque el personal de seguridad es el Claro, primero en también. tener contacto con esos pacientes y dividirlo entre aquellos que tienen que ir hacia las carpas de triaje respiratorio, que son las carpas blancas, o si viene por otra patología, ingresar por el otro lugar para disminuir la cantidad de contagio, el personal de admisiones que va a admitir este paciente que viene en su más punto alto o álgido de cargas virales, el personal de enfermería que tría, el personal médico, el personal de trabajo social, el personal de gestión hospitalaria, de camas, de información. Todo esto es un aglomerado de personas que han dado todo por trabajar y de generar, como digo, un modelo de gestión integral que permita al paciente sentirse bien dentro de los aspectos pandémicos, que tiene ciertas restricciones no, digamos, anormales a los derechos en cuanto se refiere al paciente y también a la familia que está afuera esperando información y también evidentemente tratando de entender qué es lo que está sucediendo porque son temas ya de grandes ámbitos médicos y sociales. Francisco, muchas gracias por ser médico, nomás no héroe. Y yo me alegro de que usted entienda así su profesión y nos da garantías de que un hospital como el que usted está trabajando tenga esta visión y gente joven como usted nos transmita eso. Le voy a pedir entonces, en virtud de esa experiencia, nos recomiende a los ciudadanos qué hacemos o repita lo que cada vez nos dicen los médicos que hay que hacer, que no nos relajemos, Francisco. Bueno, sí, lo de siempre, ¿no? Tratar de evitar las aglomeraciones en este punto, se viene tratar de entender, comprender que el virus está en la población, que es un virus comunitario. Para Pichincha, en general, se encuentra en un brote activo, tener en cuenta distanciamiento social, uso de mascarilla obligatorio, mascarilla completa a nivel facial, no solo a la boca, sino boca y nariz. Cuidado con toparse la cara luego de estar en sitios públicos, tratamos de evitar eso. Lógicamente, el uso de alcohol gel y el lavado de manos. Tener en cuenta que esa conciencia social, esa responsabilidad social es la base fundamental de crear una barrera para disminuir la transmisibilidad y si yo disminuyo la transmisibilidad voy a disminuir también la cantidad de pacientes de un hospital y entender y comprender que estamos en puntos muy, muy grandes en un hospital tan grande como el Quito Sur, de estar al borde y lastimosamente decirlo por primera vez del colapso sanitario dentro de un hospital como es el Quito Sur. Entonces, esa responsabilidad social nos va a permitir garantizar una mejor atención sanitaria, evidentemente garantizar y disminuir la mortalidad de las personas que podrían llegar y, claro, seguir ganando la pandemia. Es una mitad de responsabilidad del servicio sanitario, pero la otra mitad que pertenece a la población como tal. Muchísimas gracias al doctor Francisco Mora, coordinador de Vigilancia Epidemiológica e Infectología del Hospital del IES del Quito Sur. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Un buen día y a Buen cuidarse día. mucho. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Francisco Mora. Por ahora estamos terminando ya el trabajo. Nos encontramos el próximo lunes. Ya ha iniciado el mes de abril. A reflexionar y yo creo que es la oportunidad de nosotros mismos ponernos este marco de acción y estar en la casa. Hasta el lunes entonces, siempre buscando la verdad, como nos recuerda Gonzalo Rosero. Hasta el lunes.